tal, hermanos del corazón de Jesús? Mi nombre es Diego y la idea de este video es continuar con todo lo que estábamos avanzando en el video anterior. Nosotros ya conocemos a todos los personajes de esta historia y ahora vamos a ir propiamente al nudo de este relato. Vamos a empezar a leer a partir de Génesis capítulo 3 versículo 1 y van a surgir dudas y preguntas. Yo anoté 3 más que nada por una cuestión de tiempo. Si a ustedes les surgen más, me las mandan por mail, ¿sí? Bien, la primera de las preguntas dice: ¿de dónde le viene la tentación a Adán y Eva? La segunda: ¿cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Y la tercera: ¿cómo debieron enfrentar la tentación? Bueno, para dar respuesta a estas preguntas vamos a ir a nuestra fuente, que es la Biblia. En Génesis capítulo 3 versículo 1 leemos: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? ¿De dónde nos viene la tentación? ¿De dónde le viene la tentación a Adán y Eva? En la palabra nos dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 16: pues toda la corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia de los ricos, nada viene del Padre, sino del mundo. Del mundo muchas veces nos viene la tentación, de seguir la corriente, de seguir los malos ejemplos. Sin embargo, Adán y Eva no estaban en el mundo, estaban en el paraíso. Y venían siguiendo el ejemplo de Dios. O sea que no les viene del mundo. ¿De qué otro lado nos dice a nosotros la palabra que nos viene la tentación? En San Mateo, capítulo 15, versículo 19, dice: porque del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Nuestro Señor dice que nos viene del interior, de nuestro interior. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que se comete el pecado original, tenemos cierta inclinación hacia el mal. El tema es que Adán y Eva todavía no habían cometido el pecado original. Entonces, tenían una inclinación hacia el bien. Así que de acá no les vino la tentación tampoco. ¿De dónde más nos dice la palabra que nos viene la tentación? En San Mateo, capítulo 4, versículo 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y acá sí nos damos cuenta que también se lo conoce como la serpiente antigua. ¿Se acuerdan que les conté en el video anterior? Y acá está la serpiente entablando un diálogo con la mujer, haciendo una pregunta casi inocente, pero con una intención bien particular. Sin embargo, si nosotros avanzamos en Génesis 3, vamos a leer lo siguiente. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Tal vez en una lectura así inicial uno puede decir: pero Dios, al decirles que no coman de ese árbol, ¿no los estaba tentando? Basta con que uno le diga a una criatura que no haga algo y la criatura va y lo hace. Y no solamente las criaturas, sino que también algunos jóvenes y también algunos adultos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros sabemos que Dios es Padre. En San Mateo capítulo 6 versículo 9 dice: ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro. ¿Cómo un padre le va a poner trampas en el camino a su hijo? Es más adelante, en San Mateo capítulo 6 versículo 13 dice: y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación. No dice no nos pongas tentaciones. Dios no nos tienta. Dios es un Padre bueno, un Padre amoroso. Y entonces, ¿cómo debemos interpretar qué es lo que está pasando acá con esta prohibición? Acá lo que surge es una prueba. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Y eso nos lleva a la segunda pregunta, ¿sí? En Éxodo, capítulo 16, versículo 4, dice así: pero Yahvé dijo a Moisés: ahora les hago llover pan del cielo. Salga el pueblo y recoja lo que necesita para cada día, y yo voy a probar si se ajusta o no
a mi enseñanza. Fíjense, la prueba es para enseñarnos. Ahora, vamos a hacer una tabla comparativa entre prueba y tentación como para que quede más clara la diferencia. La prueba es una especie de examen que sirve para nuestra edificación, mientras que la tentación es una trampa que sirve para nuestra destrucción. Si lo ponemos en ejemplos, ¿se acuerdan cuando éramos chicos y nos tomaban prueba sorpresa? Si sabíamos algo nos quedamos pensando en cómo resolverla. Pero si nunca habíamos prestado atención, nos agarramos la cabeza y nos queríamos morir. Y era ahí donde nos entraba la tentación de copiarnos del de al lado. La prueba pone de manifiesto la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de lo que sé, la verdad de lo que me falta aprender. Mientras que la tentación pone de manifiesto la mentira. La mentira del engaño, de el agarrar y copiarse, y lo único que uno aprende, si le sale bien, es a engañar. Y si te sale mal, quedas expuesto delante de todos, como un mentiroso. ¿Cuál es la prueba a la que están expuestos Adán y Eva? En Génesis capítulo 3 versículo 3 dice: Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. Es una prueba de obediencia. ¿Dios necesita saber si ellos son obedientes? No, Dios ya lo sabe. Los que no lo saben son ellos. Somos nosotros los que no sabemos en qué cosas estamos flojos. Dios ya lo sabe. ¿Y cuál es la tentación? En Génesis capítulo 3 versículo 4 dice: La serpiente dijo, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. La serpiente quiere que caigamos en una mentira, porque ella misma ya había pecado con eso, con querer asemejarse a Dios. Y como ella fue arrojada del cielo, quieren que nosotros seamos arrojados del paraíso. Ahora, ¿cómo hacemos para enfrentar la tentación? Y eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo debieron enfrentar la tentación? Y sí, primero que nada, apartarse de toda ocasión de pecado. En el Salmo 34, versículo 15 dice: Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y ponte a perseguirla. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva se hubieran apartado del árbol de la ciencia del bien y del mal, no? Entonces no hubieran tenido contacto con el tentador. Y nosotros tenemos que saber que el tentador es como una fiera atada. Si no te acercás, no te puede morder. Ahora, la palabra también nos dice que tenemos que estar atentos. En primera de San Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. A veces nosotros estamos esperando que las grandes tentaciones nos toquen en el medio de grandes pruebas. Sin embargo, la tentación puede venir en cualquier momento. De hecho, es cuando uno está por ahí más tranquilo, con la guardia baja, que puede sorprenderte. Y esto es probablemente lo que les pasó a Adán y Eva. Ellos no se imaginaban que detrás de una charla tan inocente, con la serpiente, podía llegar a ponerse en juego la salvación de ellos y de todo el género humano. Pero también la palabra nos dice que tenemos que rezar. En San Marcos capítulo 14, versículo 38 dice: Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil, nos dice Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran esperado al momento en el que venía la brisa y hubieran charlado con Dios? Le hubieran contado lo que la serpiente les había dicho. Nosotros tal vez no tenemos la gracia de poder ver a Dios cara a cara. Sin embargo, podemos rezar en cualquier momento que Dios nos va a escuchar. Ahora, te puede pasar que digas, bueno, pero ¿y si la tentación estaba muy por encima de las capacidades de ellos para resistir? Nosotros, en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, leemos: Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación, les dará la fuerza para superarla. Sin embargo, a veces estamos en medio de tentaciones que nos traen angustia. Sentimos un peso que nos parece insoportable. ¿Qué tenemos que hacer para combatir la tentación cuando se pone tan dura con nosotros? Si nos fijamos, en Lucas,
capítulo 22, versículo 40 dice: Llegados al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y se fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Les dijo: ¿Ustedes duermen? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Acá Dios nos está relatando su momento de mayor angustia, cuando estaba en Getsemaní, unos momentos antes de ser arrestado. En ese momento, nuestro Señor sentía todo el peso de nuestros pecados sobre sus hombros. No solamente el peso del mío o del tuyo, el peso de los pecados de todos los hombres que existieron, que existen y que van a existir. Y Dios en ese momento hace algo inusitado, algo que es una cosa de locos. Él le pide a sus amigos que le hagan compañía. Dios no suele pedir un gesto de amor. Y sin embargo acá Dios le está pidiendo al hombre eso, un gesto de amor. Pero ¿qué ocurre? Dios se levanta, va, busca a sus amigos y los ve dormidos. En el momento de mayor angustia de Dios, el hombre duerme. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que en el momento de mayor angustia del hombre, en tu momento de mayor angustia y en el mío, Dios está velando. Dios nos promete: yo estaré con ustedes desde ahora hasta el fin del mundo. Por eso, para terminar con este video, te quiero dejar una pregunta. ¿Alguna vez, durante uno de esos momentos de tentación fuerte, le pediste a Dios que se haga presente? ¿Le pediste a Jesús que esté ahí al lado tuyo? Si no lo hiciste, hacelo. Pedile a Dios ese gesto de amor que nosotros no pudimos tener con Él, porque estábamos dormidos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.